people don't live right no more. A veces a mi esposa le digo, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves el movimiento de la gente? Sometimes I ask my wife, how do you see the movement of people? Moralmente la gente no tiene interés en el evangelio. Morally, people don't have interest in the gospel. Moralmente la gente no tiene interés en lo espiritual. Morally, people don't have interest in the spiritual. Entonces, para la iglesia es un tiempo peligroso, hermano. So for the church, it's perilous Porque hay times. gente que puede caer en esas características. For there's people that can fall into these characteristics. Porque hay gente que ya ha caído en esas conductas. And then people that have already fallen in Y those eso es conducts. preocupante, hermano. And this is to worry. Entonces, esto va a venir, hermano. So this is going to take place, brothers, En la última era de la iglesia cristiana, hermano, at the last hour of the Christian church, donde todos los líderes where all the leaders debemos de esperar estas cosas. should be waiting upon these things, Porque van a suceder, hermano. because they're going to come to pass. Porque ya están sucediendo. And they're coming to pass right now. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos que estar preparados como ministros? So how should we be getting ready as ministers? ¿Cómo usted como un siervo, como una sierva, como un líder, How you as a servant of God, a lady of God, tiene que estar preparado you need to be prepared para estas cosas? for these things. Pero si yo, mire, hermanos, hablando, But see, brothers, no para talking, otra iglesia, sino para esta iglesia. speaking about this church, Si yo le digo, ¿cuántos están preparados para estas cosas? if I ask you, how many are prepared for these things? ¿Verdad que ni? Nobody answers. Nadie está preparado. No one's ready for this. Pero los ministros tenemos que prepararnos. But the ministers need to be Los ready. líderes tienen que prepararse. The leaders need to get ready. Los siervos, las siervas tienen que prepararse. The servants, the servant ladies need to get prepared. Entonces, son tiempos peligrosos para la iglesia, hermano. So this is perilous times for the church, Donde puede caer la apostasía, where apostasy can fall in, donde puede caer la rebeldía and rebellion, y todo ese espíritu de apostasía and that whole spirit of apostasy, son de las que habla Pablo. is what Paul is speaking. De toda esta lista que puso, Of this whole list he mentioned, son características de una persona apóstata, and they're characteristics of an apostate person, que está en rebeldía, that they're in rebellion, que está en contra that they're de against los mandamientos, the de commandments, los principios morales, the moral principles, donde Pablo dice que habrá una carencia moral, where Paul is mentioning there's going to be a lack of morality, tanto espiritualmente, hermanos, speaking spiritually, como se puede mirar literalmente en el mundo. as well in a literal sense in the world. Entonces Pablo dice, habrá un florecimiento So Paul says there's going to be a flourishing de muchas doctrinas, of many doctrines, de muchos pensamientos, many thoughts, gente que va a tener características diferentes. people that are going to have different characteristics. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, evita a tales gente. That's what Paul said. Try to stay away from these types No of people. frecuentes a esta gente. Don't visit those people. No convivas mucho con esta gente. Don't fellowship with these kind of Si lo people. haces, háblale la palabra del Señor como es. If you do it, speak the word of God how it Sin is. rodeo, No going around the bush. sin murmuraciones, No murmuring. sin contiendas, And no making excuses. con amor y con gracia. With love and grace. Pero, ¿sabes qué? Si son muy agresivos, But if they're very aggressive, evítalos. avoid them. No los frecuentes mucho. Don't be in a frequent trying to look for them. Porque esa es su manera de vivir para ellos. For this is the way they want to live. Ese es su Dios. That is their God. Porque viven para sí mismos. Because they live for themselves. Un momento más vamos a ver las características In a moment, we're going to see the characteristics de lo que indica todo esto, hermano. of what all this Que el indicates. Dios de ellos That their God es la avaricia, is es covetousness, la codicia. greed. Que entre más tienen, The more they have, más quieren. more greedy they become. Entonces, esas son características So these are characteristics para aquellos que están ya dentro del plan del enemigo, hermano. for those who are in the plan of the enemy. Entonces, habrá un florecimiento So de there's- estas doctrinas There's going to be a flourishing of these doctrines, erróneas. wrong errors. Hoy solamente, hermano, Today only, para predicar el evangelio. Escúcheme. in order to preach the gospel, listen closely. ¿Para qué, hermano? For what, brother? Para lucrar con la fe. To make a lucrative of the Esta faith. semana había un varón, hermano. Today, this week, there was a man, brother. Yo a veces ya no hay ni cómo decirle. And sometimes I don't even know how Ya to no tell tenemos them. nada con él. We don't want anything to do with them. Porque nomás andan lucrando con la fe. Because they just make lucrative of the faith. Y ya le decimos, no podemos, hermano. And I say, we can't, brother. Y sigue llamando. And he keeps calling. Y pasa un mes y otra vez te vuelve a llamar. And a month passes and they call again. Y yo ya estoy a punto
no hay dinero. I'm almost tempted to say, well, we have no money. Yo le voy a tener que decir, And I'm going to have to tell them. para darte no hay dinero. Si And quieres ir a predicar, está bien. to give you money, we don't have it. You want to come preach, that's fine. ¿Por qué, hermano? Porque a veces yo le tengo que dar de lo propio, de lo mío, le tengo que dar una buena ofrenda. Why? Because sometimes I have to give them an offering from my Cuando en own. la iglesia hay necesidad, hermano. When in the church there's a need. Pero a veces por amor, por gracia, por lo que sea, hermano. But sometimes because of grace and love. Porque nosotros no somos gente así. Because we're not people like that. Sabemos cuando hay necesidad en una persona, hermano. We know when there's a need in a person. Pero el evangelio no se trata de eso. But the gospel is not about that. De lucrar. To make lucrative. Porque hay gente que viene de México. There's people that come from Mexico. Y cada vuelta que da para acá se lleva sus $10,000 antes de un mes, hermano. And after they leave, they take $10,000. No vienen ellos para predicar el evangelio. They don't just come to preach the gospel. Ellos vienen para hacer negocio para sí mismos. They make a business for themselves. Abriendo bien los oídos espirituales. So opening the spiritual ears. No es que a nosotros nos pese, a mí no me pesa dar, hermano. It's not that it's hard for us to give. Si yo tuviera, pues claro, daría lo que pudiera, ¿verdad? Pero If I had it, I would give what I a have. veces hay necesidad dentro de las But iglesias. sometimes there's needs inside the churches. Y a ellos no les interesa. And they don't care about that. Ellos nomás se limpian las manos como Pilato. They just wash their hands like Se Pontius llevan el Pilate. morral como el Judas Iscariote. And El morral, la bolsa. and they take the little bag of coins Y la like que queda temblando, ¿quién es? Judas Iscariot. No, y le ponen el Facebook, la gira de todas las partes donde va. Sí. Gira exitosa de milagros y maravillas por todo Phoenix, Arizona. The tour of miracles all over Phoenix, Arizona. They place it on Facebook. Y yo le digo a mi esposa, mejor le debería poner recolección de dinero por todo Phoenix, Arizona. They should just name it recollecting Hay gente money. que no se toca el corazón. People that don't touch A their mí no heart. me interesa si comen o no comen los de la iglesia, pero a mí me dan mi ofrenda. I don't care if people eat or not in church. You give me my offering. Aunque quede temblando el pastor y la pastora. Even if the pastor's wife and pastor are trembling. Luego dice que me dieron 150 en una iglesia y digo, hombre, esto ni para los tacos, dijo. Para los gatos, ¿sí? Para los tacos. Oh, para los tacos, bien. Ahora, imagínense que usted, entre todos, nomás se junta $19. Aunque se oye raro, hermano, pero a Pablo por eso se le juntaban esas ofrendas. Paul, that's why he got all those offerings. Pero él sí era un obrero, But he was a laborer. diferente. Different. Él predicaba hasta la medianoche, pero no porque entre más predicaba, más grande iba a ser el billete, hermano. He didn't preach long just for more money. Hasta las 12, a la 1 de la mañana. He would preach to 12, 1 in the morning. Si predico más, pues va a haber más ofrendas. If I preach more, well, they're going to give me a bigger offering. Al contrario, iba a quedar endeudado. No, on the contrary, Por andar predicando el evangelio. for preaching the gospel, Se le mató una persona. somebody got killed. Y él tenía que pagar los gastos porque le decía, es tu culpa. They had to pay for the funeral because it says your fault. Tú los tenías ahí hasta la 1 o 2 de la mañana y se te durmieron, ahora tú vas a pagar el pago. He was there to midnight or 1. Then now you got to Así pay for the cuidado con funeral. los que se duermen, hermano. Be careful for those sleepy Yo no voy a heads. pagar el pato. Listos, hermano. Entonces habrá un florecimiento, hermano, So there would be a flourishing ¿verdad? De tantas doctrinas erróneas of so many wrong doctrines. que traerá consecuencias, There are going to be consequences. que va a traer acontecimientos, hermano, And they're going to bring things to come to pass. que van a suceder repentinamente. They're going to happen all of a sudden. Pero la gente no se va a dar cuenta. La gente, hermano, está ahorita, mira, hermano, la gente, el enemigo los tiene dormidos. But see, people are not going to find out because the enemy has La them gente sleeping. está anestesiada. People are like under anesthesia. Satanás ha venido a inyectar. Satan came to inject. Imagínese usted cuando va a un dentista y le ponen la inyección. Imagine when you go to the dentist and they inject you. ¿Para qué le ponen una inyección? Why do they fix you? They put you an injection. ¿Para qué? For what? Para que no sienta usted dolor. So you don't feel the pain. Que cuando le jalen esa muela así de grandota,
When they pull that big old tooth, no sienta dolor. you don't feel pain. Así está la gente. That's how people are. El enemigo viene, The enemy comes de anestesia, and puts la anesthesia, gente como si nada. and people are like nothing. El enemigo que haga lo que haga, ellos como si nada. I don't care what the enemy does. I'm living my life. Son tiempos peligrosos, Perilous times donde a veces tiene que huir usted, where you have to flee yourself. huir del enemigo, Flee from the enemy para que no le inyecte, hermano. so you're not injected by Ya him. hay muchos que están dormidos, But there are many who are sleepy. hay muchos que ya están inyectados, hermano. Many who are injected already. Ya nomás lo hacen como una rutina, hermano. They do it as a routine ¿A now. dónde vas? A la iglesia. Or I'm Hoy going. que es domingo. Sunday, I'm going to church. Ya, y de ahí a comer o a la casa. And then from there to the buffet and go home. Ya no hay gente, hermano. There's no people. Ya no hay gente que ya vamos a platicar, vamos a ver qué hacemos para la obra del Señor. There's no people who want to speak about the work of God anymore. Necesitamos cámaras, We need cameras. necesitamos programas en la fuente de We comunicación, need programs in the en la communications, radio, en la televisión, radio, television, en el periódico, and the newspaper. aún en las revistas esas que salen ahí anunciando carros, hermano. Even the magazines with the Que cars. salga ahí, arrepiéntete porque son los últimos tiempos, son tiempos peligrosos. A message of repentance or perilous times should be on those magazines. Pero ¿verdad que no sabes? Oh, you don't see that, do you? Ya no hay gente que está interesada. There's people who are not interested in Entonces those. son tiempos peligrosos porque hasta la iglesia se ha metido todas estas características, hermano. So it's perilous time because even the church has fallen into ¿No these le pueden dar un characteristics. aplauso a Cristo? Can you get a hand to Jesus? Entonces, ahí en el verso 1, So verse 1, Pablo le chapter 3, dice a Timoteo, Paul telling Timothy, también debes de saber esto, but know this, que en los postreros días that in the last days, vendrán tiempos como perilous times peligrosos. will come. Y es el tiempo donde estamos viviendo. That is the time we're living. Es para que nosotros seamos diligentes. It's for us to be diligent. Digan conmigo, diligentes. Diligence. ¿Cuántos son diligentes? How many are diligent? Ni sé qué quiere decir. I don't even know what that means. ¿Qué es diligente? What is to be diligent? A ver, ¿está qué, hermano? No escucho. Estar diligente es estar, como avispa, estar como preparado, estar listo. Bueno, diligente es una persona que tiene interés. Somebody that's interested. Si nosotros fuéramos diligentes, usted tuviera mucho interés en los asuntos de Dios. If you would be really involved in the things of God. ¿Sabe cómo se sintiera? You know how you would feel? Como cuando usted salió de aquellas aguas cuando se bautizó. Like when you came out of the waters when you baptized. Aquellos momentos hermosos Those beautiful moments donde usted podía mirar la gloria del Señor. where you're able to see the glory of God. Podía quizás extender su mirada, hermano. Perhaps you could extend your eyesight Y miraba la naturaleza. and see nature Comparaba el tiempo del Señor and compare it to the time of the al Lord tiempo de hoy, hermano. or until today's. Una hermosura, A beauty con un interés dentro de su corazón. with an interest in your heart. Yo a veces cuando me pongo a meditar, Sometimes when I meditate, me pongo a pensar cómo es que el Señor caminaba en medio vamos a decir, de las parcelas, en medio de los campos. how is it the Lord would walk in the fields or in the forest? Me pongo a pensar de la ciudad, Jerusalén, cómo estaba en aquellos tiempos. I started thinking about how Jerusalem used to look like in Lo those hermoso que times, vivía la gente. how beautiful people Sus lived, palmeras, their palm sus trees, árboles, su maíz tostado, their toast bread, su cebada, and sus cantos, their songs, sus oraciones, their prayers, sus amaneceres, hermano. the mornings. Pero todo eso se ha perdido el interés dentro del corazón But all of that has been lost inside the heart de los cristianos. of the Christians. Ahora la gente ya no quiere saludar. Now people don't even want to say hi. Shalom. Shalom. A veces ya. ¿Qué es eso, padre? They just do a signature, a sign. Y a veces yo nomás le hago así porque ya van a darle acá. I love you. He said, love. ¿Cuál es amor?
amor va a ser ese, hermano? What kind of love is that? Somos de lejos. El amor es que usted vaya, Dios le bendiga. Love is to go and say, God bless you. Te quiero mucho, te estimo mucho. I love you. Mucho. I love you a lot. I care about you a Desde lot. las uñas de tus pies From the foot of your toes hasta las orejas. to your ears. Shalom. El carro hay de polvo. No, on the contrary, they burn rubber coming out of the church. Hermano Robert. Entonces, imagínense So imagine, brothers, cómo han entrado todas estas cosas, hermano. how all these things entered. Tiempos peligrosos. Perilous times. Donde la iglesia debe de estar diligentemente, hermano. Where the church should be diligently behaving. Tener un interés, hermano. Have an interest. Dígale al que está a su lado, ¿tienes interés? Tell the one next to you, do you have interest? A ver, ¿cuántos tienen interés, hermano? How many have interest? Raise your Los hand. niños, los jóvenes deben de tener interés. Young people, kids, do you have Que interest? si mira a su papá, a su mamá bloquear, If you see your parents faint, hey, pongan interés. hey, you gotta get interest. Hoy es el día del Señor. Today is the day of the Lord. Y el miércoles también, el jueves también, el El sábado jueves. también. Todos los días son días del Thursday, Señor. Saturday, they're days of the Lord. ¿Usted ha sentido una vez que sus hijos lo jalan a la iglesia? Have you felt your kids pull you to church sometimes? Bienaventurados aquí. Blessed you are. Que los hijos andan apurando a su papá. That your kids are Aliviárese. giving you a motivation to go to Levántate, church. papá. Levántate, mamá, a hacernos unos pancakes porque nos vamos a la iglesia. Wake up to make some pancakes or go to church. ¿Habrá niños así, hermano? Is there kids like this? Se acabaron los amigos. No more amen. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Que estén preocupados, hermano. They're not worried. Pues, mire, si los padres no se preocupan, los hijos menos. See, if the parents don't care, the Usted kids dígale a los